Te dijeron que Italia era una nación, una cultura, una gente bajo el sol. Pero cuando los científicos retrocedieron las capas del genoma italiano, se destrozó. Porque Italia, el país, es una mentira que su ADN se niega a contar. Mientras más investigadores excavaban, más contradicciones desenterraban. No cultural. Biológico. Un hombre de Calabria, al extremo sur, está genéticamente más cerca de un isleño griego que a alguien de Florencia. ¿Sardinianos? Ni siquiera pertenecen a la Europa moderna. Su sangre hace eco de voces de hace 8000 años, agricultores que desaparecieron en cualquier otro lugar, pero sobrevivieron aquí. Lo que llamas italiano no es una cosa. Son muchos fantasmas con la misma piel. Hizo en el genoma, e Italia se desentraña. Norte y sur son tan genéticamente diferentes que podrían ser países diferentes. De hecho, la brecha genética entre Milán y Palermo es más amplia que entre Madrid y Varsovia. Y sin embargo, hablamos de una Italia. Una bandera. Una cara. Pero, ¿cómo se unes a un país que nunca fue una gente? ¿Qué sucede cuando el orgullo nacional se encuentra con el caos ancestral? Porque no se trata solo de sangre. Se trata de identidad. ¿Qué pasa si tu apellido dice Roman, pero tus celdas susurran persa? ¿Qué pasa si tu cultura canta Dante, pero tus cromosomas cantan Homer? Si su pasaporte dice Italia, pero su ADN cuenta una historia diferente, ¿a quién cree? Tal vez Italia nunca fue un país. Tal vez sea algo muy extraño. Un continente disfrazado de nación. Y para entender cómo sucedió eso, rastrear cómo tantos mundos antiguos quedaron atrapados dentro de una sola península. Tenemos que ir a algún lugar congelados. Not by snow, by time. Una isla donde la historia se negó a avanzar. ¿Y dónde están los genes más antiguos de Europa? ¿Todavía están despiertos? No todas las líneas de sangre avanzaron. Mientras que el resto de Italia se estaba convirtiendo en un campo de batalla de identidades, en capas, reiniciadas, reescritas, había un lugar que aún se quedaba inquietantemente quieto. No por la fuerza, sino por la elección de la geografía. Una isla, a la deriva en el Mediterráneo, donde la historia golpeó, y nadie respondió. Sardinia. No es la Sardinia de los blogs de viajes, playas y vino, sino la Sardinia debajo de tu piel. Porque cuando los científicos abrieron los genomas de su gente, encontraron algo asombroso. El 62.5% de su ADN no es romano, griego, o cualquier cosa moderna. Viene de un mundo desaparecido, los agricultores anatolianos que cruzaron el mar hace 8000 años, y luego desaparecieron de casi cualquier otro lugar. En todas partes, excepto aquí. Otras partes de Europa fueron barridas, por nómadas, por imperios, por guerra. ¿Pero Sardinia? Sardinia dijo que no. Cerró la puerta. Y de alguna manera, esa sangre antigua sobrevivió. Todavía pulsando. Todavía presente. Todavía susurrando secretos de la era neolítica. Esto no es solo un viejo ADN. Es la memoria viva, un fósil en forma humana. Cuando el resto de Europa cambió, adaptado, olvidado. Sardinia recordó. Su gente lleva los genes de los primeros agricultores, no en fragmentos, sino en coro completo. Y sin embargo, aquí está el giro. Esta isla, congelada en el tiempo, es también uno de los lugares más genéticamente diversos de Europa. ¿Cómo? ¿Cómo puede un lugar tan aislado, tan intacto, contener tanta variación? ¿Son las montañas? ¿La costa? ¿O algo más? Porque dentro de esta contradicción se encuentra una verdad más profunda. Que no necesitas guerra para dar forma al ADN. Solo necesitas tiempo. Y silencio. Párese en las ruinas de Barumini, debajo de un cielo que no ha cambiado en milenios, y lo sentirás. No historia. Legado. Pero Sardinia nunca estuvo sola.
Mientras mantenía su alma antigua escondida en piedra, algo más estaba sucediendo en el mar. Un tipo diferente de supervivencia. En el continente, lejos del silencio de la isla, la gente se despertaba bajo hielo. Sardinia se quedó quieta. Pero en el continente, el tiempo se abrió. No con imperios, no con ejércitos, sino con algo más frío. Wilder. Una época en la que el hielo se tragaba la tierra. Hace 19.000 años, Europa estaba en silencio, enterrada bajo paredes de nieve más alta que las catedrales. Y en este mundo congelado, Italia se convirtió en algo inesperado. Un refugio. Mientras el norte se estaba muriendo, Italia respiraba, apenas. Escondidos en sus cuevas, aferrándose al fuego, eran personas que nunca escribirían libros, nunca construirían ciudades, pero cuya sangre todavía se extiende a través de millones. No se llamaron a sí mismos. Pero los llamamos, los primeros italianos. Magdaleniano. Epigravetian. Palabras que inventamos mucho después de que sus voces se habían ido. Cazaron con piedra. Pintado con cenizas. Amado, luchado, afligido, bajo cielos que nunca habían visto un camino. ¿Y su ADN? No solo sobrevivió. Se convirtió en la columna vertebral del genoma del norte de Italia. Una firma dejada por las sombras, más antiguas que el mito. Pero aquí está el giro. Incluso antes de la agricultura, antes del idioma, antes de las fronteras. Italia ya se estaba dividiendo. Norte y sur, dividido no por la política, sino por los glaciares y el tiempo. Una línea se movió con el hielo. El otro se quedó atrás, intacto, sin mezclar. No leerás esto en un libro de texto. Pero dentro de sus celdas, la historia es clara. Mucho antes de que Italia tuviera un nombre, su gente ya era walking dos caminos diferentes. Y nunca lo supieron. Cada paso de la nieve, cada nacimiento por el fuego, estaba preparando el escenario para una división genética que todavía existe hoy. Identidad, formando en silencio, bajo Frost. Pero algo se estaba moviendo. Desde el este. No guerreros. No reyes. Pero agricultores. Y no solo traían comida. No llegaron con espadas. Sin banderas. Sin batallas. No hay nombres en la leyenda. Solo cestas, llenas de semillas. Desde el este, a través de las aguas del Egeo, llegaron en silencio. Pero lo que llevaban, fue alterado mundialmente. Porque cuando los agricultores neolíticos subieron al suelo italiano, no solo estaban plantando cultivos. Estaban plantando sangre nueva. Los cazadores-recolectores que habían sobrevivido a los glaciares, cazaron mamuts, pintaron sueños en las paredes de la cueva, no desaparecieron a la vez. Pero no eran rival para lo que vino después. Los agricultores trajeron trigo, cebada, cabras, fogatas, casas permanentes y algo invisible. Genes. Y esos genes se arraigaron más rápido que cualquier grano. En unas pocas generaciones, el mapa de la ascendencia italiana comenzó a cambiar. En algunos lugares, los viejos linajes cazadores se mezclaron. Mezclado. En otros, desaparecieron por completo. Y aquí es donde se vuelve personal. ¿Por qué esa cena está en tu plato? Esa pasta, ese aceite de oliva, esa sensación de hogar atada a una cocina, no comienza con Roma. Comienza con ellos. Agricultores de Anatolia. Hace 8.000 años. Mucho antes del latín, mucho antes del imperio, mucho antes del concepto de italiano. Estas personas estaban construyendo casas de piedra, mientras que el resto de Europa todavía vivía en tiendas de campaña. Fueron los primeros en nombrar a la tierra como suya. Para medir una temporada. Para asentarse. Y su ADN no solo entró en la línea de sangre. Se volvió a cablear identidad. En Sardinia, su genoma permaneció casi intacto, encerrado en su lugar, como una cápsula del tiempo.
En el continente, se fusionó con los cazadores, formando algo nuevo. La capa base de ascendencia italiana. Tranquilo. Permanente. Inquebrantable. Lo llamamos patrimonio. Pero comenzó con la supervivencia. Y sin embargo, no fue el final. Porque mientras estos agricultores sembraban raíces, algo más se estaba agitando en el horizonte lejano. No gentil. No lento. Una tormenta de cascos y hierro. Los agricultores pensaron que tenían tiempo. Construyeron paredes. Temporadas medidas. Pasó la tierra como la sangre. Pero el tiempo ya galopaba hacia ellos. Desde el este, a través de las amplias llanuras de la estepa, llegaron hombres que no construyeron cercas. Construyeron impulso. Montaban con cuchillas de bronce, ruedas que se volvieron como el destino y un idioma que nadie había escuchado antes, pero todos algún día hablarían. No conquistaron por número, conquistaron a velocidad. Y cuando llegaron a Italia, algo se rompió. No la tierra. El linaje. El norte de Italia abrió primero. El ADN cambia bruscamente, una punta dura de ascendencia estepa, más del 25% en algunos valles. No solo genes. Ideas. Patriarcado. Guerra. El culto al padre. Líneas de sangre transportadas en la voz masculina. Y con ellos llegaron las raíces del latín, el esqueleto del mismo idioma que está escuchando ahora. Pero no llegaron a toda Italia por igual. En el sur, la impronta es débil. Casi como los cascos dejaron de resonar. Y ese es el giro. Debido a que los italianos modernos no son los niños puros de Roma, son el legado de la fusión. ¿Las tribus latinas y cursivas? No nativos no tocados. Ya eran híbridos, en parte agricultor neolítico, parte del cazador de hielo y ahora, parcial. Y incrustado en esa mezcla, es conflicto. Tierra versus movimiento. Hogar versus caballo. La quietud de las raíces versus el hambre de moverse. Eso no es solo historia. Esa tensión vive en el genoma. En cómo recordamos. En cómo luchamos. En cómo heredamos. Los agricultores trajeron el futuro. Pero los jinetes trajeron la estructura. No plantaron cultivos. Plantaron sistemas. Y mientras el suelo todavía estaba temblando de su llegada, otra migración se estaba preparando para remodelar todo nuevamente. Pero no salió a caballo. Vino en los barcos. Y nunca se fue. Los jinetes cambiaron la tierra. Pero el mar reescribió el alma. Porque justo cuando los vientos de la estepa se asentaron, las velas comenzaron a aparecer en el horizonte sur. No buques de guerra, todavía no. Buques comerciales. Flotas de colonos. Y a bordo estaban los hombres que tallarían templos en la roca volcánica y dejarían sus nombres en los huesos de las generaciones futuras. Griegos. No vinieron a conquistar. Vinieron a recrear. Para el siglo VIII a.C., el sur de Italia ya no era solo Italia. Era Magna Graecia, Grecia Greter. Ciudades como Sibaris, Taranto y Cumae no eran puestos avanzados, eran ecos. La arquitectura. Los rituales. El idioma. Incluso los olivos, todos sacados directamente del Egeo. ¿Y el ADN? Nunca se fue. Hoy, el 37% de los linajes sicilianos masculinos todavía se remontan a los fundadores griegos. No folclore. Sangre. Así que imagina esto. Estás caminando por las calles de Palermo, comiendo comida callejera bajo arcos romanos. ¿Pero tu cromosoma ahí? Es espartano. Discutes en italiano. Pero tu genoma todavía habla jonrón. No se trata de nostalgia. Se trata de herencia. Porque en el sur, la influencia griega no se desvaneció, fermentó. Se convirtió en dialectos que giran de manera diferente.
Platos que saben más viejos. Caras que reflejan otra orilla. Estatuas que alguna vez estuvieron en Atenas, ahora se encuentran en Nápoles, no como copias, sino como continuas. El sur de Italia no solo absorbe la cultura griega. Se convirtió en su heredero. Pero nada permanece intacto para siempre. Justo cuando estas colonias comenzaron a florecer, justo cuando los templos se alzaron y las líneas de sangre griegas arraigaban profundamente en el suelo italiano. Another power was rising. Uno que no comerció. Fue conquistado. No se hizo eco de la cultura. Lo tragó todo. Y desde el centro de la península, debajo de Seven Hills, Roma comenzó a moverse. No con barcos, pero con legiones. Los griegos trajeron ideas. Pero Roma trajo gravedad. No es del tipo que te derriba. Del tipo que te atrae. Debido a que una vez que Roma comenzó a aumentar, ninguna cultura alrededor del Mediterráneo se mantuvo intacta, incluida la suya. Afirmó unificar, pero dentro de sus paredes sucedió algo extraño. Comenzó a absorber. Y a medida que el imperio se expandió hacia el este, en el Levante, Anatolia, Egipto y más allá, las líneas de sangre de la capital comenzaron a cambiar. Al principio, fue sutil. Pero entonces los cementerios comenzaron a hablar. Debajo del mármol de la Roma imperial, debajo de las villas y los acueductos, los científicos descubrieron el ADN que no coinciden con la historia. Las líneas cursivas originales, desvanecimiento. En su lugar, ascendencia del cercano oriente. Linajes del norte de África. Migrantes mediterráneos orientales. La gente se detuvo en el imperio, como soldados, como comerciantes, como esclavos, como ciudadanos. ¿La ironía? Cuanto más poderosa Roma se volvió, menos romana se veía su gente. El corazón del imperio, genéticamente, puede haberse parecido a Beirut moderno más que el Milán moderno. Y sin embargo, nadie lo cuestionó. Porque la identidad ya no estaba en sangre. Estaba en pertenencia. ¿Podría ser sirio? Anatolian. Bereber. Pero una vez que caminaste por las puertas de Roma, fuiste otra cosa. Eras romano. Era un nuevo tipo de imperio, uno que reescribía no solo las fronteras, sino la sangre. Y dentro de esa reescritura, algo hermoso y aterrador nació. Una identidad lo suficientemente poderosa como para borrar la ascendencia. Pero la identidad no se mantiene para siempre. No cuando las legiones se debilitan. No cuando las fronteras se desmoronan. Porque mientras Roma cambiaba desde adentro, algo más frío se estaba reuniendo más allá de sus paredes. Sangre nueva. Viejos nombres. Y no hay interés en convertirse en romano. El siguiente turno no vendría del mar. Vendría de los bosques. De la niebla. Desde el norte. Los lombardos. Los godos. Los francos. Para los romanos, eran bárbaros, salvajes, incivilizados, extranjeros. Pero la historia tiene una forma extraña de doblar. Porque el ADN de esas tribus del norte, las mismas que quemaron las bibliotecas de Roma y derribaron sus paredes, no desapareció después de los incendios. Se quedó. Se estableció. Se mezcló. En el norte de Italia, su marca todavía está escrita en sangre. Los haplogrupos como I1, R1A, huellas digitales del extremo norte, todavía fluyen en ciudades como Bérgamo y Aosta. Estos no eran solo asaltantes. Se convirtieron en gobernantes. Lombard Kings en tribunales italianos. Nobles góticos tallando el futuro de la península fracturada. Lo que comenzó como una invasión, se convirtió en una herencia. ¿Y la parte más extraña? Vivían dentro de las ruinas. Sangre germánica, durmiendo debajo de los arcos romanos. Linajes extranjeros nacidos en futuros italianos. Un niño criado en Milán podría rastrear su ascendencia no a Julio César,
sino un guerrero que una vez asaltó su templo. Y esa es la historia del Giro rara vez cuenta. Estos extraños no fueron borrados. Fueron absorbidos. Incluso bienvenido. Los invasores no solo tomaron la tierra. Se convirtieron en parte del nombre. Y lentamente, su frío fuego del norte se mezcló con el calor del sur, formando una nueva versión de italiano. No latín. No gótico. Algo híbrido. Algo no hablado. Pero mientras el norte estaba reconstruyendo por ruin, el sur estaba siendo reconstruido por algo completamente diferente. No por la guerra. Pero por viento. Al otro lado del mar, otro imperio estaba aumentando. Y no vino de los bosques. Vino del desierto. Mientras el norte se reconstruía de ruins, brick by brick, nombre por nombre. El sur estaba escuchando un ritmo diferente. Un ritmo llevado no por los bosques, sino por el viento. No por espadas, sino por velas. Desde el otro lado del borde del Mediterráneo, llegaron, bereberes, árabes, comerciantes del desierto y académicos, montando olas en lugar de la guerra. Sicilia no se cayó. Se abrió. Y en esa apertura, sucedió algo extraordinario. Las mezquitas se levantaron junto a las ruinas romanas. Citrus trees took fruit where vineyards once grew. Y durante 2 siglos, la isla se convirtió en un espejo del norte de África. Pero lo que el ojo podía ver, canales de riego, inscripciones árabes, torres abovedadas, era solo la mitad de la historia. El resto fue más profundo. En la sangre. Hoy, el ADN siciliano todavía lo lleva, la firma de un imperio olvidado. 6 a 7% del ADNI, rastreado directamente al norte de África. Los haplogrupos como E, M81 y J1, no dispersos en Italia, pero concentrados, estrechamente, casi únicamente en el sur. Palermo. Agrigento. El profundo Fossut de Calabria. Y provoca una pregunta que la mayoría nunca hace. ¿Qué significa tener la ciudadanía romana, pero las raíces arianas? ¿Hablar italiano, pero llevas los genes de los hombres que rezaron frente a la Meca? ¿Es contradicción? ¿O es el núcleo de la identidad italiana en sí? Porque Sicilia no solo sobrevivió a la invasión. Se fusionó con eso. Lo alimentó. Lo llamó. Lo respiró hasta que se volvió inquebrantable. Las palabras árabes todavía se esconden en los dialectos sicilianos. Los bosques de limón aún florecen de las líneas de riego bereber. Las calles, una vez otomana, luego normanda, ahora italiana, se sientan en capas en los mismos huesos. Pero esta no es solo la historia del imperio. Es la historia de la fusión. E incluso la fusión deja sombras. Porque si miras más allá de las mezquitas y catedrales, más allá de los conquistadores y reyes, encontrarás algo más. Gente sin bandera. No hay pasado escrito. No hay historia grabada. Y sin embargo, su ADN todavía habla. En silencio. De las colinas. De las montañas. De los lugares olvidados. Más allá de las catedrales, más allá de los conquistadores, más allá de los vientos del desierto. Había otros. No construyeron imperios. Construyeron silencio. No los encontrará en libros de texto, estatuas de mármol, ni pergaminos del imperio. Pero sus susurros viven dentro de su ADN. Porque en los pliegues de Italia, detrás de las montañas, en lo profundo de las colinas rurales, escondidas en pueblos olvidados, hay historias que nadie te enseñó. Los daunians de Apulia, illirios, no romanos. Su sangre todavía habla debajo de los olivos. En Aosta, cerca de la línea de nieve, las firmas francesas permanecen en los huesos de los colonos que nunca se fueron. Y esparcidos por Calabria y Sicilia, el arberese. Albaniano por lengua. Italiano por papel. Y genéticamente, tampoco.
Llegaron siglos, huyendo de la guerra, y se quedaron como ecos sellados en piedra. Sin asimilación. No olvidar. Incluso ahora, se casan dentro. Mantenga sus vocales afiladas. Mantenga su genoma distinto. Y ese es el secreto que Italia nunca dice en voz alta. Su identidad nunca fue limpia. Nunca singular. Siempre fue una trenza, herida apretada, hilo por hilo. No borró la historia, sino la memoria en capas. Y en esa trenza, los olvidados todavía viven. Apellidos que no coinciden con el dialecto. Tonos de piel que derivan un tono demasiado lejos de la región. Ojos que hablan un idioma más antiguo que el mapa. No eres solo una historia. Ustedes son miles, algunos contados, otros escondidos, otros todavía despiertos. Porque cada vez que se mueve tu sangre, recuerda. Recuerda a los que sobrevivieron. Los que permanecieron en silencio. Los que nunca obtuvieron una estatua. Pero dejó algo más fuerte. Algo que no podría borrar ninguna guerra. ¿Y la parte más inquietante? Esta historia no ha terminado. Porque tus antepasados no solo te dejaron un nombre. Te dejaron un mapa. Y ese mapa, cosido en la sangre, enrollado en las células, tiene un secreto más. No solo te dice de dónde vienes. Te dice lo que viene. Porque tu genoma no es solo memoria. Es movimiento. Los científicos están comenzando a leerlo, no como un libro de historia, sino como una profecía. And what they're finding is staggering. En el norte, adaptaciones vinculadas al frío, hambruna y metabolismo de grasas. Ecos de supervivencia bajo los glaciares, que aún pulsan en los metabolismos modernos. En el sur, ADN que habla sol. Reguladores de melanina, vías de protección de la piel, heredadas no por elección, sino por siglos debajo del calor mediterráneo. Incluso ahora, su cuerpo lleva la armadura de sus antepasados. Armadura construida por geografía, por clima, por guerra, por amor. Y hoy, ese antiguo código está siendo leído por máquinas. Medicina de precisión, diagnóstico genético, están mapeando su futuro utilizando fragmentos de hace 8000 años. Una prueba, una exploración, un gen, y de repente, las elecciones de los agricultores neolíticos o los comerciantes del desierto comienzan a hacerse eco en su propia vida. No en mito. En medicina. Esto no es ascendencia de curiosidad. Es para la supervivencia. Porque cada rasgo que llevas, cada tolerancia, cada riesgo, es una nota al pie de 1000 migraciones. Y ese es el giro. No eres una historia terminada. Todavía estás siendo escrito, por la gente que hace mucho tiempo. Sus tormentas todavía están formando tus huesos. Sus miedos aún susurran en su sistema inmunológico. Sus migraciones aún dirigen su sangre a través de las ciudades modernas. Tú, eres el archivo. De cada paso que tomaron. Cada frontera que cruzaban. Cada amor que perdieron. Y cada adaptación que obtuvieron, para que pudieras vivir. Pero lo que sucede, cuando la historia que siempre has creído no coincide con el ADN,